Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Esta semana aquí en España y en muchos lugares del mundo sabéis que es la Semana Santa. Unas fiestas en honor, digamos, a la pasión, a la muerte y a la resurrección de uno de los ídolos, digamos, más importantes del mundo ahora mismo, Jesucristo, uno de los ídolos, digamos, de los mitos, uno de los componentes de una de las religiones más seguidas del mundo. Además, es de varias religiones, tanto en el judaísmo, en el cristianismo y demás, pues aparece, digamos, de alguna manera esta celebración de la Pascua, ya digo. Pero en realidad, aunque en el corazón de, digamos, de los fieles, de los seguidores de una u otra religión, cada mito que aparece es seguido con pasión. Mucha gente siente con una gran pasión, digamos, la conexión con esos mitos, con esos ídolos a los que adora, de alguna manera. Resulta curioso que, en realidad, por ejemplo, todos conocemos historias, por decirlo de alguna manera, que aparecen en distintos escritos relacionados con estas religiones, en los que la adoración a estatuas, a mitos, a ídolos, no es una cosa que aparezca, que es lo que hay que hacer. En realidad pasa como con la Semana Santa. En realidad, si miramos la Biblia, tanto el Nuevo Testamento como el Viejo Testamento, no aparece ningún reflejo sobre que hay que hacer, digamos, ese tipo de celebración, ese tipo de adoración, por decirlo de alguna manera, ni a ese personaje ni a otro ninguno. O sea, en realidad quizá todas estas celebraciones vengan, digamos, tengan un origen más pagano que cristiano, por decirlo de alguna manera. Ya digo que, por ejemplo, si vemos ese domingo de Pascua que se celebra, digamos, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en otros muchos lugares del mundo, a uno u otro nivel, y en los que el huevo de Pascua, sabéis que es, digamos, uno de esos símbolos determinantes en esa fiesta. Si vemos, digamos, de dónde proceden, digamos, las adoraciones o las relaciones de algún tipo de los huevos con la religión, ya digo, pues nos podemos ir tanto al huevo de Ra como al huevo de Astarte, o sea, personajes mitológicos de una y otra religión, de Egipto, de Babilonia y de muchos lugares del mundo, en los que aparece ese Dios naciendo de ese huevo, ese primer huevo, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos que quizás muchas de estas, digamos, fiestas, de estos condicionantes, vienen del paganismo. Es una forma quizá de hacer atribuciones, digamos, a esas religiones que se intentaba maquillar para instaurar una nueva, ya digo, en uno u otro sitio. Pero ya digo que hay muchas personas que en realidad esto se lo toman con el corazón, o sea, es una cosa tan arraigada dentro de ellos mismos que es imposible hacerles ver que eso no es, al menos, toda la verdad. Ya digo, iremos viendo aquí en el vídeo unos apuntillos, pues, para eso, para intentar mostrar que aunque algo sintamos mucho en el corazón, quizás no tenga que ver nada con, bueno, aquello que nos señalan, que es eso que hay en nuestro corazón, por decirlo de alguna manera. Sabemos que la Semana Santa es un festivo que no siempre cae en el mismo día, de un año a otro siempre varía. Todo esto es debido también un poco, como os he comentado antes, quizá a su origen, digamos, pagano. Quizá esta fiesta es una referencia, por decirlo de alguna manera, a ese otro calendario lunar, digamos, que nos gobernaba el tiempo, por decirlo de alguna manera, antiguamente, hasta que se cambió el calendario gregoriano y el juliano. Ese cambio que se hizo para, digamos, suavizar la entrada al calendario solar desde un antiguo calendario lunar, que es en el que se basa, ya digo, la Semana Santa. Daros cuenta que muchas veces para, digamos, sembrar y demás, siempre os hablo de las lunas, la luna llena, la luna creciente. Muchas veces sabéis que os la he relacionado precisamente eso, con la primavera, la luna anterior
a la primavera, la luna después de la primavera, pues la Semana Santa precisamente se basa en eso. La primera luna llena después del equinoccio de primavera que acabamos de pasar, o sea, ahora mismo estamos en luna llena, pues es la que da paso a esa Semana Santa. Luego, ya sabéis, dentro de esa semana los festivos, por ejemplo, son que si Jueves Santo, Viernes Santo, el Sábado Santo, el Domingo de Resurrección, aunque bueno, ya sabéis, el domingo anterior, que sí, el Domingo de Ramos, pero todo se basa en el calendario lunar, o sea, es una referencia al antiguo calendario lunar, ya digo, que nos gobernaba y que era basado precisamente en eso, en los ciclos de la luna, no en un calendario más artificial que es el que llevamos ahora mismo. Todo esto nos hace, digamos, ir a la relación que hay existente a muchos niveles con todas las historias de mitología, todas las religiones, distintas deidades que siempre se relacionan, se emparejan, por decirlo de alguna manera, con astros, tanto estrellas, constelaciones, planetas. O sea, todo esto nos hace ver, ya digo, que la relación entre las religiones y el cosmos es, digamos, un factor determinante para entender todo este mundillo. Por supuesto, uno de los símbolos mayores, o quizás el mayor símbolo que hay relacionado, digamos, con la Semana Santa, digamos, y con gran parte de la historia, digamos, de este personaje, ya que es, bueno, la cruz de Jesús, la cruz en la que fue crucificado Jesucristo. Pues esto también tiene una clara referencia, digamos, al cosmos, por decirlo de alguna manera. Todos sabéis que hace poco hice un vídeo sobre, bueno, el equinoccio de primavera, la luna, las fases lunares, los cultivos, las siembras, las cosechas y demás, qué relación más o menos existe. Os hablé un poco de que en los equinoccios, tanto en el de primavera, que es el que acabamos de pasar, y estamos cerca de él, como en el de otoño, es justo en los dos únicos puntos del año en los que los días y las noches tienen las mismas horas de luz, o sea, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Esa batalla entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el cielo y el infierno, por decirlo de alguna manera. Pues bien, la referencia está en que ese, digamos, ese nacimiento, digamos, del sol, normalmente, pues podemos apreciar que siempre aparece bajo una constelación, digamos, ese nacimiento del sol, por ejemplo, que pasase en este equinoccio de primavera. Pues bien, si ahora mismo, digamos, el sol sale bajo una constelación, hace, por ejemplo, 2000 años, el sol salía bajo una constelación distinta. O sea, eso va cambiando, digamos, debido a lo que nos cuentan de la precesión de los equinoccios, que es el ligero bamboleo que lleva la Tierra y que hace que al margen de sus rotaciones y demás, pues lleve, digamos, una ligera rotación muy lenta, debido a esa inclinación que supuestamente nos tienen, que eso hace que el eje de la Tierra no esté completamente a plomo y lleve, digamos, una orientación, que nos cuenta que nos orienta hacia el Sol. Pues este tema es lo que cuenta, digamos, esta cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque en otro tiempo, quizá en el tiempo en el que se escribieron todos estos escritos religiosos y demás, pues se intentó, digamos, de alguna manera camuflar una antigua, digamos, veneración, un antiguo misterio o secreto relacionado con esto, precisamente, con el nacimiento del sol, la luz y la oscuridad, con este tema. Porque en aquellos tiempos el sol salía, o sea, bajo la constelación, una constelación que se llama la Cruz del Sur, que es la, digamos, las antípodas, por decirlo de alguna manera, de la Osa Mayor, que también os hablé. O sea, son las dos referencias, la Osa Mayor y la Cruz del Sur, aunque no son exactamente las que tienen las estrellas, que están más justo en el sur que nos cuentan, sí son las dos referencias mayores, estas dos constelaciones, para, ya digo, conocer tanto el sur terrestre como el norte terrestre. Estas dos constelaciones son, ya digo, son antípodas y son las dos circumpolares, es decir, que esta constelación, la Osa Mayor, la vemos desde el hemisferio norte todo el año,
o sea, todas las noches del año, y la Cruz del Sur pasa exactamente lo mismo en estos momentos con respecto a el sur geográfico, o sea, lo ven desde el hemisferio sur, esa constelación, también todas las noches del año. ¿Qué sucede? Que quizá en otros tiempos, ya digo, debido a la precesión de los equinoccios, por algún motivo se reseñó, ya digo, de viejas historias. Iremos viendo todo tipo de información y apuntillos para ir relacionando todo esto. Pero ya digo, quizás hace referencia a un tiempo en el que esta Cruz del Sur salía, por ejemplo, en este equinoccio de primavera, bajo esta constelación de la Cruz del Sur. El dios Sol, la Cruz del Sur, y los 3 días en los que está colgado, en los que estuvo crucificado, muerto, y luego resucitó, que es justamente cuando empiezan a ganarle las fuerzas de la luz a las de la oscuridad la batalla. ¿Por qué? Porque a partir del 3er día, sabéis que hay, tanto en los equinoccios como en los solsticios, hay una especie de parón, en los que, como sabéis que, bueno, dependiendo de equinoccio, solsticio y demás, los días van agrandando en luz o van agrandando en oscuridad, en horas. Pues precisamente aquí pasa lo mismo. O sea, en un supuesto equinoccio en el que el dios Sol descansaba, moría, o sea, no se movía durante 3 días bajo la Cruz del Sur, justo cuando empezaba ya a agrandar a los 3 días, a agrandar la luz, empezaba a ganarle la batalla a la oscuridad. Volvía a renacer ese dios Sol. O sea, la mitología y el cosmos están totalmente relacionados. Eso sí, muchas de las historias que hay siempre están camufladas, bueno, de alguna manera, para quizás evitar que conozcamos o que sepamos otro misterio, otro secreto, mucho más antiguo y mucho, más verdadero, que quizá el que nos muestran, digamos, las religiones de hoy en día, por decirlo de alguna manera. Aquí tenéis a Macapeta. Esto hace aproximadamente 12-13 años. Antes, bueno, esto lo estuve haciendo aproximadamente 4 o 5 años. Era una procesión de Semana Santa, esa procesión que sale de madrugada, bueno, la procesión de las cruces, como se les llama. En realidad, bueno, en la cultura donde cada uno nos criamos, en esencia, desde que somos pequeños, en la escuela, mediante las asignaturas de religión, ya a escasa edad, 5 o 6 años, bueno, ya se empiezan un poco con las catequesis, a introducirnos un poco en el mundo. Por ejemplo, aquí en la cultura donde yo me he criado, aquí en España, pues el cristianismo, el catolicismo y demás, es lo que está asociado a nuestra cultura, a nuestro país, digamos, más oficialmente, aunque, bueno, hay muchísima gente, máxime hoy en día, que, bueno, debido a las migraciones que ha habido, pues bueno, hay distintas culturas, hay distintas personas ya que hacen un buen grupo, digamos, aquí en España, que tienen, digamos, en sus culturas otras religiones. Pero ya digo que la oficial estatal, desde hace mucho tiempo, pues ya digo, es el cristianismo y demás. Entonces, ya digo que desde que eres pequeño te imprimen esa cultura, esa religión, que es la que es oficiosa en la zona donde estás. Pero si investigas y, bueno, dejas tus miedos, tus cadenas, esas que te agarran como a un clavo ardiendo, digamos, a esa religión, para explicar esa parte divina que todos quizás sentimos de alguna manera que somos, ese ¿qué soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué de verdad, bueno, de dónde vengo? ¿Qué es la creación? ¿Qué es la vida? Ya digo que empiezas a investigar y empiezas a unir, bueno, otras historias y leyendas, empiezas a, bueno, a unir el mundo de la mística a nivel incluso científico y demás, pues bueno, empiezas a descubrir un mundo nuevo en el que quizá, ya digo, aquí en mi caso, en esta religión, y quizá en otros muchos casos, en otras religiones, si empezáramos a mirar sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de venda, sin ningún tipo de cadena, empezaríamos a descubrir que
aunque todas tienen un algo quizá incluso beneficioso a la hora de organizar a las sociedades y bueno, digamos que de alguna manera poner unas normas de comportamientos y historias que luego, bueno, ya sabéis, los dirigentes de todas las religiones lo que saben aplicar muy bien, al igual que todos los tipos de dirigentes, es eso de haz lo que yo te diga y no hagas lo que yo haga. Pues un poco es eso lo que aplica, pero ya digo que las religiones en sí, todas supongo que tienen, sobre todo esa parte a la que se agarra cada uno para intentar explicarse el mundo, bueno, el gigantesco universo, la creación, el origen de la vida, la nuestra y la de todo lo demás. O sea, todo se puede ver desde distintos puntos de vista. Pero ya digo que, aunque no he sido, digamos, un creyente practicante, por decirlo de alguna manera, salvo de que era niño, hace, ya digo, unos 15, 16 años o por ahí, digamos que mi mentalidad, debido a, bueno, a las circunstancias, a las experiencias de la vida, empezó a cambiar, digamos, poco a poco. O sea, no fue una cosa radical, pero sí que me empezó a quitar un poco el miedo a indagar un poco en esos misterios, digamos, que siempre nos han, bueno, son enigmas para todos y todos nos preguntamos sobre ellos. Entonces, ya digo que ahí empecé a investigar con mis modos, mis formas, mis medios y demás poco a poco. Ya un poco con esta entrada un poco de internet que iba haciendo poco a poco, teníamos, digamos, un poquito más de posibilidades de llegar a distinta información y demás. Pero ya digo que aún así, de que empecé, digamos, a descubrir, a investigar, a ver, digamos, información que relacionaba todas las historias estas, digamos, de la religión en la que yo me había criado y a mostrarme, digamos, bueno, de otra forma, la luz y la oscuridad, ya digo, el ángel y el diablo, el bien y el mal, las religiones verdaderas y las paganas. Todo quizás está un poco relacionado y todo depende un poco, bueno, de los dirigentes, lo que busquen unos u otros dirigentes en una u otra época, ocultar una cosa, exponer otra y demás. Pero ya digo que, aunque no he sido un creyente practicante, a partir de esos años empecé un poco a dejar de lado, por decirlo de alguna manera, a mi amigo Jesús, porque en realidad, aunque no era un creyente practicante, de siempre he tenido una especie de relación especial con ese Jesús, ese al que me agarraba como un clavo ardiendo de que quería ponerme o intentar ponerme en contacto eso con el otro lado, con la divinidad, con ese Dios que, bueno, lo podemos entender de distintas formas, pero que, ya digo, quizás es muy distinto, al menos a la mayoría de las religiones, aunque, ya digo, unas dan un apuntillo sobre una cosa, otras a otra, pero daros cuenta que en la antigüedad, de que se empezaron a fundar la mayoría de religiones, digamos, fuertes de hoy en día, una de las claves era que, bueno, quizás no se podía nombrar a ese Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces ya digo que poco a poco, de que fui metiéndome un poco, investigando, relacionando historias y demás, pues empecé a sentir un poquito cómo me iba desapegando un poco de esa figura de mi amigo Jesús, que en cierta manera aún conservo, digamos, esa especie de amistad, quizás, de que me... Bueno, por ejemplo, por ponerlo un ejemplo, muchos de vosotros me decís que si, bueno, que si medito. Bueno, medito muchísimo, a mi manera, nada de quizá parecido a todo lo que hay, digamos, esos métodos de meditación, que bueno, supongo que a muchas personas le valdrán, pero ya digo, sí que de alguna manera hay veces que, bueno, incluso entro en contacto con, bueno, un personaje que le podíamos llamar Jesús, por ejemplo, en esas meditaciones, pero ya digo que empecé a ir despegándome un poquito de ese apego que tenía a esa figura, a ese hijo de Dios, a ese hermano mío, por decirlo de alguna manera también, como hijos del mismo Dios, y que ya os digo, aunque me fui desapegando, lo que sí, muchas veces, al principio,
incluso de que me veía, por ejemplo, en esos momentos que todo se nos viene abajo en la vida por uno u otro motivo, que nos puede pasar un día para otro, cosas pasajeras que eso, nos pegan el bajón de alguna manera, y siempre entramos, queremos entrar en contacto, pues había veces que eso, que aun sabiendo que ya toda la historia que, bueno, de alguna manera había creído, me había ayudado durante mucho tiempo, y ahora había descubierto que, bueno, en cierta manera era todo mentira, pues de una u otra manera seguía echando de menos a eso, a mi amigo Jesús. Luego poco a poco, pues es lo que os cuento, vas evolucionando, vas abriendo la conciencia, el conocimiento sobre uno u otro factor, y acabas descubriendo que quizá todas esas historias, como canto por ahí en una cancioncilla, simplemente nos quieren decir, bueno, que eso, que el Dios eres tú, que todos somos un trocito de esa luz y esa oscuridad. Duende en una estatua que me sirve como espejo, una santa con corbata, llega a ser Dios y me ata pa' quemarme en este infierno. Yo busqué a Jesús que encontré en mi corazón, sentadito con Mahoma, que con Buda me cantaban, que buscara ahí en tu dentro, sin color, sabor ni cruz, una cruz que lleva escrito Dios eres tú. Busca dentro de tu alma esa luz que tiene dentro. Al contarle a los niños que volar no está prohibido, volar no es solo un cuento. Yo busqué a Jesús que encontré en mi corazón, sentadito con Mahoma, que con Buda me cantaban, que buscara ahí en tu dentro, sin color, sabor ni cruz, una cruz que lleva escrito que el Dios es tú. Yo busqué a Jesús que encontré en mi corazón, sentadito con Mahoma, que con Buda me cantaban, que buscara ahí en tu dentro, sin color, sabor ni cruz, una cruz que lleva escrito, una cruz que lleva escrito que el Dios es, que el Dios es, que el Dios eres tú. Muchachos, pues yo creo que ya hemos echado un ratillo, iremos tocando todos estos temas a muchos niveles, ya sabéis, unos apuntillos en un vídeo, otros apuntillos en otro, y bueno, pues eso, que ya hemos echado un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.